Vamos a ver cómo se determina el coeficiente de amortización en la amortización en estimación directa simplificada en los rendimientos de actividades económicas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La amortización es el gasto en el que se incurre en el proceso productivo por la utilización de algún elemento en la producción de bienes y servicios. Por tanto, es un gasto que se tiene derecho a deducir. Se encuentra dentro de esta sencilla ecuación a la cual en definitiva nos remite el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque dice que el rendimiento se establece siguiendo las reglas o las normas del impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades, pues la base imponible o el rendimiento neto se establece a través de la diferencia entre ingresos y gastos. Por tanto, dentro de los gastos se va a encontrar la amortización de un bien o las amortizaciones de todos los bienes que se estén utilizando. Si bien la amortización es un gasto, la cuantía no se puede determinar libremente por el contribuyente, sino que tiene que ajustarse para el cálculo a las normas fiscales, en este caso a la Ley del Impuesto de Sociedades o a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, porque no puede dotarse una cuantía que exceda de lo que nos permite la norma fiscal. Bien, en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las fuentes jurídicas que tenemos que utilizar para ver cómo se va a cuantificar el gasto correspondiente a las amortizaciones viene determinado por el artículo 30 de la Ley del Impuesto y por el artículo 30 del reglamento del impuesto aprobado por el Real Decreto que se comenta aquí en estas imágenes. El artículo 30 de la ley lo único que hace es remitirnos a el reglamento donde se establecen las normas especiales para la amortización en estimación directa simplificada. En concreto, en el artículo 30 del reglamento, la primera regla que se cita, que se ve aquí reflejada en parte en rojo, nos dice que las amortizaciones del inmovilizado material se practicarán de forma lineal en función de la tabla de amortizaciones simplificadas que se apruebe por el Ministerio de Economía y Hacienda. La segunda parte, que nos remite al impuesto de sociedades, no la vamos a comentar ahora, pero todo el contenido de esto se encuentra regulado en el artículo 109 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Aquí tenemos la tabla de coeficientes o porcentajes de amortización que han sido aprobadas por el Ministerio para estimación directa simplificada. Vamos a fijarnos brevemente en la estructura de la tabla. En la segunda columna tenemos aquí los elementos patrimoniales. Se describen los grupos de bienes que se utilizan en el proceso productivo. Por ejemplo, fijémonos en la fila quinta, y aquí en esta fila quinta pues se describen, por ejemplo, equipos para tratamientos de la información y sistemas y programas informáticos, de cuyo grupo vamos a poner posteriormente un sencillo ejemplo, con la compra y amortización de un ordenador dedicado a la actividad empresarial o profesional, ¿no? La siguiente columna nos fija el coeficiente lineal máximo de amortización en porcentaje, es decir, la cuantía máxima que se puede amortizar en un ejercicio. En este caso es el 26%. Tenemos coeficiente máximo de amortización igual a 26%. Eso quiere decir que si yo estoy amortizando al coeficiente máximo de amortización, pues para saber el periodo de tiempo en el que amortizo, divido 100 entre 26, divido 100 entre 26 y me va a salir que eso se ha amortizado en prácticamente 4 periodos impositivos, 3,8, ¿no?
Bien, la última columna, la cuarta, en vez de establecernos el coeficiente lineal mínimo en el cual se va a amortizar, nos establece el periodo máximo de amortización, que en este caso son 10 años, ¿no? Ponemos periodo máximo de amortización igual a 10. Si nosotros estamos amortizando a 10 años, pues estaremos amortizando a un coeficiente de amortización de 10, porque si nosotros dividimos 100 entre 10, pues tenemos 10, ¿no? En este caso, 10%. O sea que la banda entre la cual se puede amortizar aquí, pues nos viene determinado por el 26% y el 10%. Entre estos dos coeficientes de amortización, el contribuyente puede elegir a su conveniencia el que le parezca mejor. Bien, partiendo de la tabla, vamos a suponer que hemos comprado un ordenador que nos ha costado 2.000 euros, que lo hemos puesto en funcionamiento desde el principio de año y queremos saber cómo podemos amortizar este elemento. Bueno, ya hemos dicho que este elemento se encuentra situado aquí dentro de la fila quinta, es un equipo para el tratamiento de la información, cuyo coeficiente máximo de amortización es 26 y su coeficiente mínimo de amortización, habíamos visto antes, es del 10% obtenido de dividir 100 entre 10. O sea que tenemos entonces que nosotros nos movemos o nos podemos mover para amortizar entre el 26 y el 10%. Supongamos que vamos a tomar el 15%, ¿no? Hemos dicho que el precio de adquisición son 2.000 euros, pues entonces sencillamente para ver cuál es el valor de la amortización será el 15% sobre 2.000 euros igual a 300 euros. Esa será la cantidad máxima que podremos amortizar como gasto deducible desde el punto de vista fiscal en el ejercicio en el cual hemos puesto en funcionamiento el ordenador.